Uno de los recursos que podemos utilizar para organizar el contenido de nuestra aula virtual son los títulos y etiquetas. En esta aula virtual podemos ver como ejemplo de título la bienvenida al aula virtual y como ejemplo de etiqueta el texto de documentos generales y el texto para comunicarte. Vamos a configurar ahora un título. Para ello, en primer lugar, tenemos que activar edición a través del bloque de administración o en la parte superior del aula y activamos edición. Para poner el título, en cada uno de los bloques centrales o secciones aparecerá este pequeño icono de editar informe que nos permite añadir o escribir un título. Entramos en este icono y para poder escribir nos aparece este editor de texto que, aparte de poner texto, nos permite insertar un vínculo, insertar una imagen, insertar una tabla y además de todos los iconos para dar formato al texto. Hagamos ahora un ejemplo. Vamos a poner tema 1 como título del bloque 1. Podemos centrarlo, darle negrita y guardar los cambios. Ahora en el bloque 1 nos vamos a encontrar el título tema 1. Para poder modificar ese título, ese texto, o cambiarlo, borrarlo, tenemos que volver a entrar en su icono de editar informe. Una advertencia sobre los títulos. Normalmente en las copias de seguridad la información que hay en los títulos se suele perder, por lo tanto siempre vamos a recomendar que en lugar de hacer un título, siempre añadir una etiqueta con el mismo texto. Veamos ahora cómo se edita una etiqueta. Con la edición activa tenemos que ir a agregar recursos y en agregar recursos insertamos una etiqueta. Nos encontramos con el mismo editor de texto, con todas las ediciones para el formato y vamos a escribir un pequeño texto en este editor. Hemos puesto actividades, lo vamos a dejar alineados a la izquierda, pero sí le vamos a poner negrita. Si este editor lo consideran pequeño, si van a insertar imágenes, más texto, hay un icono de agrandar el editor en el que se nos abre una ventana donde ahí podemos trabajar todo el texto. Una vez trabajado volvemos a minimizar en el icono de la flechita para que vuelva a su posición normal. Y guardamos cambios. Ahora en el bloque 1 nos vamos a encontrar como título tema 1 y como texto editado por una etiqueta el texto de actividades. Si ustedes quisieran aprovechar un texto que ya tienen editado y traerlo al aula virtual, es decir, copiarlo y pegarlo en el editor de texto, lo copian, lo pegan en el editor de texto, lo marcan y pueden limpiar su formato con el icono de limpiar Word HTML y darle el formato con el editor del aula virtual. Otra forma de hacerlo sería a través de bloc de notas que lo encontrarán en el inicio, todos los programas en accesorios y dan a guardar cambios. Como recurso que hemos creado van a tener sus propios iconos que nos permiten manipular este recurso. El primer icono al lado de actividades es el de mover, que me permite mover este recurso de etiqueta a otro bloque o ordenarlo dentro del mismo bloque. Moverlo hacia la derecha, el siguiente icono. Este icono que me permite actualizar e ir otra vez a su configuración. El icono de eliminar, el siguiente. Y por último, el ocultar este recurso y no hacerlo visible para los alumnos. Pues así se haría cómo se edita un título y una etiqueta. Por último, desactivamos edición para ver cómo nos ha quedado el trabajo. Incluso podemos cambiar de rol y ver cómo lo vería el alumno y volver a nuestro rol de profesor. Una vez finalizado el trabajo, tenemos que salir del aula virtual por la opción de salir. Y recordemos ahora los pasos principales como editar un título y una etiqueta. Como resumen,
Para editar un título tenemos que ir al bloque de administración y activar la edición y hacer clic o entrar en el icono de editar informe. Editamos el texto, también podemos insertar imágenes y tablas, guardamos cambios. Recuerden que recomendamos que antes de hacer un título, realizar o editar ese texto a través de una etiqueta. ¿Cómo se edita la etiqueta? Seguimos los mismos pasos de bloque de administración, activamos edición, agregamos un recurso, insertar una etiqueta, editamos el texto y guardamos cambios. Importante en este caso cuando editamos una etiqueta que podemos copiar y pegar texto de otro editor, hay que limpiar su formato a través del icono de editar Word HTML o a través de bloc de notas. Así es como se configura un título o etiqueta en un aula virtual.